Eres un cerdo, Jorge, un puto cerdo, escuché desde la puerta del baño de mujeres, justo cuando estaba saliendo del reservado del restaurante donde cenábamos por nuestro aniversario. Yo no me llamo Jorge. Fue un segundo. Medio segundo. Pero todo se congeló. Volví a entrar al reservado con el corazón acelerado, fingiendo que no había oído nada, pero sentí como la sangre me abandonaba la cara. Clara estaba ahí, sentada frente a su copa de vino, sonriendo, como si el mundo no se hubiese roto unos segundos antes. Me senté frente a ella. Intenté mirarla como siempre, pero ya no podía ver a mi mujer, solo a una actriz haciendo el papel de mi mujer. Se arregló más de lo normal esa noche, y yo, como un idiota, pensé que era por mí. Vestido negro que apenas recordaba haberle visto, labios rojos, perfume caro. El tipo de perfume que uno se pone cuando quiere que alguien se lo quite, no para celebrar 9 años de matrimonio con un tipo que trabaja con calderas industriales y llega a casa oliendo a cobre. ¿Estás bien?, me preguntó sin levantar la vista del móvil, fingiendo desinterés, como si no acabara de salir del baño donde alguien gritó el nombre de su amante. Sí, solo me dolía un poco la cabeza, mentí mientras me tragaba una ola de náuseas que me apretaba el pecho. Ella sonrió. Cínica. O quizás no. Quizás llevaba tanto tiempo fingiendo que ya no distinguía entre actuar y ser. No dije nada más durante la cena, apenas probé el entrecot que tanto me gustaba y que ahora sabía a cartón mojado. Ella hablaba del trabajo, de lo tontos que son sus compañeros, de lo mal que aparcan en su oficina. Yo asentía, pero cada palabra que decía me sonaba lejana, como si viniera de un televisor al fondo del salón. Solo una pregunta me taladraba la mente: ¿quién coño es Jorge? Cuando salimos del restaurante y caminamos hacia el coche, ella se agarró de mi brazo como si nada. Noté su perfume, esa mezcla entre vainilla y algo floral, que antes me gustaba y que ahora solo me daba ganas de vomitar. Encendí el coche sin decir nada. Ella tarareaba una canción absurda que sonaba en la radio. Yo tenía ganas de estrellarlo contra una farola, no por matarnos, sino por detener el tiempo y no tener que enfrentarme a lo que venía. ¿Quieres que pasemos por casa de Lucía a recoger las cajas del trastero?, preguntó, como si eso tuviera alguna importancia ahora. No, dije seco, con un tono que no usaba desde que discutimos por última vez, hace 2 años. Ella me miró, notó algo. Bajó la vista. Silencio incómodo. Pero no preguntó. No dijo, ¿te pasa algo? No dijo, ¿estás raro? Nada. Porque lo sabía. Porque una parte de ella sabía que ese Jorge no se lo había tragado el baño. Y porque una parte de mí también sabía que esta noche no iba a dormir en paz. Cuando llegamos a casa, me metí al baño y cerré con llave. Me senté en la taza sin bajarla, y abrí el móvil. Entré a su Instagram. Revisé las últimas fotos. Casi todas conmigo. Pero entonces me fijé en una que subió hacía 3 días, un simple café sobre una mesa. Nada del otro mundo. Pero había algo en esa foto, algo que no había notado antes. Reflejado en la cucharilla metálica, apenas visible, había una silueta masculina. No era yo. Ni de coña. Y ahí, en esa puta cucharilla, se empezó a desmoronar mi vida. No dormí esa noche. Me quedé tumbado en la cama mirando al techo mientras Clara roncaba suave a mi lado, completamente ajena a que yo ya sabía que había otro hombre. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo en la cucharilla, la sombra de su traición. A las 5 de la mañana, me levanté sin hacer ruido, me duché en silencio y me fui a trabajar 2 horas antes de mi turno.
No podía estar allí. No podía estar en esa cama con ella. No podía escuchar cómo respiraba tranquila después de haber destrozado algo que a mí todavía me importaba. En el trabajo me preguntaron si todo iba bien, y respondí con un sí automático que no convenció a nadie. Pasé el día como un fantasma, haciendo mis tareas mecánicamente mientras mi cabeza repasaba la cena una y otra vez, el baño, la voz de esa mujer, el nombre Jorge resonando como una alarma que nadie apaga. Esa tarde decidí que no podía vivir con dudas. Necesitaba pruebas. Ya no bastaba con sospechas. Me senté en el salón mientras Clara estaba en la cocina hablando por teléfono con su hermana, o al menos eso decía. Aproveché para conectarme a su portátil, el mismo que usaba para el trabajo. Era una mala idea, lo sabía, pero la confianza se había ido a la mierda y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Busqué rápido, directo, sin remordimientos. En la carpeta de descargas encontré un archivo de audio con nombre automático, algo como Voice-1293, M4A. Lo abrí con los auriculares puestos. No puedo seguir así, Jorge. Me siento mal por él. No se merece esto, decía la voz de Clara, grabada cegaramente sin querer por su móvil. Entonces déjalo, respondía una voz de hombre que no reconocí, pero que sonaba demasiado segura para alguien que supuestamente no era parte de mi vida. No es tan fácil. No es mal tipo. Me cuida. Me conoce. Pero tú, contigo siento cosas que ya no siento con él. Me quité los auriculares de golpe. La cabeza me latía. El estómago se me revolvía. Cerré el portátil con fuerza justo cuando ella entraba al salón. ¿Qué haces en mi portátil?, preguntó sin ocultar el tono molesto. Buscando algo, respondí sin darle más explicaciones. Me levanté y caminé hacia el baño, no quería verla, no quería hablarle, pero ella me siguió. ¿Te pasa algo o qué?, insistió, cruzando los brazos en la puerta. ¿Quién es Jorge?, pregunté sin rodeos, sin gritar, pero con una rabia controlada que ni yo sabía que tenía. Clara se quedó en blanco. Esa pausa de más de 2 segundos lo confirmó todo. No dijo que Jorge, no dijo no sé de qué hablas, no reaccionó con sorpresa. Simplemente cerró la boca como si necesitara armar una versión menos dañina de la verdad. No es lo que piensas, dijo al fin, con voz temblorosa. Dímelo, pedí sin levantar la voz, mirándola directo, sin pestañear. Es un compañero del trabajo. Nada más. Me ayudó con unos temas, fuimos a tomar algo un par de veces. Ya está. ¿Me estás diciendo que te besaste con él en el baño de un restaurante por un par de copas y una ayuda con Excel? Ahí bajó la mirada. Se le notó el miedo, no a mí, sino a perder el control del relato. Caminó hacia el sofá y se sentó, apretando las manos entre las piernas. Yo me quedé de pie, inmóvil, esperando. Fue un error, dijo al fin. No planeado. Una vez. Solo pasó una vez. Te creo tanto como creo que el portátil se encendió solo y me puso el audio en los auriculares por arte de magia. ¿Lo escuchaste? Sí. Y no fue solo una vez. Porque en esa grabación hablas de sentimientos, de cosas que no se sienten por alguien con quien simplemente te emborrachas una noche. Sergio, yo. No sigas, la interrumpí, sintiendo que se me secaba la boca de puro asco. No digas que me quieres. No digas que fue un error. No digas que estabas confundida. Ya escuché suficiente. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, sin palabras. En su cara se notaba el derrumbe,
pero no era culpa, era más bien miedo a lo que venía después. A que yo ya no le siguiera el juego. A que su seguridad en mí, esa que siempre la hizo sentir protegida, ya no estuviera. Me encerré en el dormitorio. Esa noche dormí en el sofá. Ella intentó tocarme el brazo en la madrugada, decirme algo. No respondí. Cerré los ojos y esperé a que amaneciera, sabiendo que mi vida acababa de entrar en una etapa que no había pedido, pero que iba a enfrentar sin anestesia. No quise hablar con nadie al día siguiente, ni con mi hermano que me mandó un audio diciendo que organizaban un asado, ni con mi compañero Dani que notó mi cara desencajada y me preguntó si me pasaba algo. Contesté con monosílabos, evité mirar a los ojos y terminé antes mi turno con la excusa de un dolor de estómago que, en realidad, era un nudo que no me dejaba ni tragar saliva. Volví a casa, no porque quisiera verla, sino porque necesitaba pensar, moverme, hacer algo que no fuera seguir imaginando sus manos tocando a otro, sus labios diciendo cosas que nunca me dijo a mí. Clara no estaba. Me dejó una nota escrita en una servilleta encima de la mesa de la cocina, donde decía que se iba a dormir a casa de su hermana unos días para que yo pudiera pensar con calma. ¡Qué generosa! Me regalaba silencio después de meses mintiéndome sin pestañear. Me senté en el sofá con esa servilleta entre las manos y pensé en cómo habíamos llegado hasta ese punto. Me vinieron escenas a la cabeza, viajes en coche a Valencia cuando estábamos recién casados, el primer sofá que compramos a plazos, la noche que nos reímos viendo una serie tan absurda que ni recuerdo el nombre. Los domingos de pizza casera, y luego esa imagen de la cucharilla, la voz en el audio, él no fue lo que piensas. Todo se mezclaba como un batido agrio que me revolvía por dentro. Me levanté de golpe, fui al trastero, abrí la caja donde guardaba cosas del pasado y saqué una de esas pequeñas libretas donde había apuntado durante años gastos, ideas, números de teléfono, y en medio de todo eso, encontré algo que no recordaba que guardaba, un USB. No tenía etiqueta, pero lo conecté igual, más por necesidad de distraerme que por otra cosa. Para mi sorpresa, dentro había fotos, muchas, de hace 6, 7 años. Vacaciones, cenas, incluso vídeos cortos que hicimos durante el confinamiento. Y de pronto, entre todo eso, una carpeta con nombre críptico, 2045-2022. La abrí con el estómago en tensión. Eran capturas de pantalla. Mensajes. Fotos de WhatsApp. Conversaciones entre Clara y alguien guardado como J. El mismo Jorge del audio. Algunos textos eran de hace más de un año. Si me abrazas así otra vez, no sé si voy a poder parar, le escribió él. Entonces no pares, contestó ella. Y debajo, una foto de ella en ropa interior que nunca me envió a mí. Seguí leyendo hasta que me temblaron las manos. No era solo una infidelidad reciente, era una relación larga, constante, mantenida con frialdad mientras yo preparaba cenas, arreglaba goteras y pensaba que el amor simplemente se había vuelto más tranquilo con los años. Cerré todo de golpe, apagué el ordenador, y por primera vez desde que empecé a sospechar, sentí un calor en el pecho que no era dolor, era rabia. Una rabia fría, enfocada. No iba a quedarme mirando cómo me tomaban por imbécil. Llamé a su hermana. ¿Está Clara contigo? Sí, está aquí en la habitación, contestó Laura, nerviosa. ¿Está todo bien? Decile que vuelva mañana. Que quiero hablar. Que ya tengo claro todo lo que necesitaba. ¿Qué pasó, Sergio? Nada. Decile que venga. Mañana al mediodía. Estaré en casa. Colgué sin esperar respuesta.
No me apetecía seguir escuchando excusas en boca de otros. Preparé todo con calma. Puse su portátil sobre la mesa del comedor. Abrí el archivo con el audio y lo dejé listo para reproducirse. Imprimí las capturas más explícitas y las puse en orden sobre la mesa. Saqué la llave de repuesto del coche y la puse junto a las fotos. Luego me serví un café y me senté a esperar el día siguiente, con una mezcla de tensión y algo que no supe identificar, pero que se parecía bastante a una paz momentánea. Cuando escuché la llave girando en la cerradura, no me levanté. Clara entró como si estuviera llegando de la compra, con esa calma falsa que solo tiene quien todavía cree que puede manejar el desastre. Cerró la puerta sin hacer ruido, caminó despacio hacia el comedor y en cuanto me vio, su cara cambió. Se detuvo al ver las hojas impresas, el portátil abierto, la llave del coche colocada justo en el centro como un anzuelo. No dijo ni una palabra, solo respiró hondo y se quedó de pie frente a la mesa, como si estuviera en una comisaría, esperando el primer golpe. «Sentate», le dije, sin levantar la voz ni mirarla directamente. Se sentó despacio, cruzando los brazos sobre el pecho, como si eso pudiera protegerla de lo que venía. ¿Querés decir algo antes de que empiece yo? Sergio, sé cómo se ve todo esto, pero te juro que no fue planeado, fue algo que se fue dando y no supe cómo pararlo, dijo con una voz tan suave que me costó reconocerla como la misma que escuché en los audios. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No importa, contestó rápido, demasiado rápido. ¿Más de un año? Sí. Durante todo ese tiempo dormías conmigo, compartías cenas, reías de mis chistes como si nada. Yo no quería hacerte daño. Pero lo hiciste igual. Durante meses. A propósito. Con total frialdad. No fue frialdad. Me confundí. Me sentía sola. Y en lugar de hablarme a mí, ¿buscaste a otro? ¿A Jorge? ¿A ese imbécil? No es un imbécil. Perfecto, entonces te va a encantar lo que sigue. Me levanté sin prisa y empecé a pasarle una por una las hojas impresas. Cada conversación, cada foto, cada mensaje de voz que logré descargar. Ella las miraba sin tocar, como si quemaran. No podía sostenerme la mirada. Se encogía un poco más con cada hoja, con cada frase que había escrito ella misma y que ahora leía como si las palabras no fueran suyas. Tenés hasta el viernes para sacar tus cosas del departamento. Voy a hablar con un abogado, ya empecé a mover papeles. No quiero que vuelvas después de ese día. Sergio, por favor, no lo hagas así. Podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Podemos entender qué pasó. Yo ya entendí. Pasó que me mentiste durante más de un año. Que mientras yo seguía apostando por esta vida, vos ya habías elegido otra y solo esperabas que yo no me diera cuenta. No es tan simple. Sí lo es. Lo complicaste vos. Yo estoy simplificándolo ahora. No quiero una persona así en mi vida. Ni como pareja, ni como amiga, ni como recuerdo. No puedo creer que estés siendo tan frío. Es lo mínimo que puedo ser después de todo esto. ¿Y qué pensás hacer? ¿Contárselo a todo el mundo? ¿A tu familia? ¿A la mía? Ya veremos. De momento, contárselo a tu hermana me pareció lo justo, considerando que fue cómplice o idiota, no sé cuál prefiero. Clara se quedó callada. Se pasó las manos por la cara, como si lavarse la expresión pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. Yo me senté de nuevo, más calmado, no porque se me hubiera pasado el enfado, sino porque ya no tenía que gritar ni discutir. Ya lo había decidido.
¿Te pensás quedar con el coche? Preguntó ella, mirando la llave. El coche está a mi nombre. Lo compré yo. Te podés mover en metro hasta que Jorge te compre uno. Si es que tiene trabajo estable. No me merezco este trato. No, tenés razón. Te mereces uno peor. Pero soy una persona civilizada. Te doy hasta el viernes. Después de eso, cambiamos la cerradura. ¿Y si me voy hoy mismo? Mejor. Se levantó, recogió sus cosas, algunas pocas que había traído de casa de su hermana. No cruzamos más palabras. Se fue sin cerrar fuerte la puerta, sin dramatismo. Como si entendiera que ya no había nada que negociar. Me quedé solo en el comedor, mirando la silla vacía, y por primera vez en semanas sentí algo que se parecía a un pequeño alivio. La noche después de que Clara se fue más rara que triste. No había gritos, no había lágrimas, no había mensajes por el móvil, solo una casa en silencio y yo sentado en el comedor mirando un vaso de agua que no tomé. Me levanté después de un rato, fui al cuarto, abrí su armario y me di cuenta de que ni siquiera había vaciado del todo su ropa, como si dejara algo a propósito para volver más adelante. Agarré una caja de cartón y empecé a meter todo lo suyo, camisetas, sujetadores, sus libros de cocina, las cremas que se olvidó en el baño, incluso su cepillo de dientes. No lo hice con bronca, no lo hice rápido, lo hice con una calma que hasta a mí me asustó, como si en lugar de estar empacando el pasado, estuviera desarmando un decorado que ya no servía. El jueves por la tarde me llamó por primera vez desde que se fue. ¿Puedo pasar mañana por mis cosas? Dijo sin rodeos, sin titubeos. Ya las dejé todas juntas en la entrada. Caja, bolsa y mochila. Llévate todo de una vez. ¿Podemos hablar aunque sea 5 minutos? No tengo nada más que decirte, Clara. Ya dijiste suficiente. Colgó sin insistir. No esperaba otra cosa. Al día siguiente, cuando escuché el ascensor parar en mi piso, dejé la caja justo delante de la puerta y me metí en la cocina para no verla. Escuché cómo la arrastraba, como maldecía por lo bajo al ver lo que había dentro. Cerró la puerta con más fuerza de la que había usado para abrirla. Después de eso, nada. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna excusa. Pasé el fin de semana sin saber bien si lo que sentía era tristeza, rabia o un cansancio tan profundo que no me dejaba pensar. El domingo por la tarde recibí un mensaje de su hermana. Pensé que era para defenderla o para intentar hablar en su nombre, pero era otra cosa. No sé si te sirve de algo, pero quería decirte que Clara no está viviendo conmigo. Me mintió. Me usó como coartada. Te pido perdón por eso. Le respondí con un simple gracias, pero algo en ese mensaje me dio ganas de saber dónde estaba. No porque quisiera buscarla, sino porque necesitaba cerrar todo con claridad. Al día siguiente pedí un par de horas libres en el trabajo, fui hasta la oficina de Clara, la misma donde conoció al famoso Jorge, y hablé con el de seguridad que me conocía por acompañarla varias veces antes. Le pregunté si seguía viniendo. Me dijo que no la veía desde hacía una semana. También me dijo que Jorge había renunciado 2 días antes. No me sorprendió. Me fui sin decir más, pero en el camino de regreso a casa me detuve en una esquina y por primera vez me pregunté si todo lo que había hecho, desde la confrontación hasta el corte definitivo, había sido justo o simplemente impulsivo. Esa misma noche ella me escribió de nuevo. Quiero que hablemos en persona. No para pedirte que volvamos. Para explicarte todo como corresponde. Tardé más de 1 hora en decidir si responder o no. Finalmente lo hice.
Mañana a las 8. En la cafetería de siempre. Fui antes que ella. Me senté junto a la ventana, pedí un café con leche y esperé. Llegó puntual, con ropa simple, sin maquillaje, sin el perfume fuerte de otras veces. Se sentó sin saludar con beso. Me miró, pero no sonrió. No te voy a justificar lo que hice. Ni puedo ni quiero. Solo quiero explicarte lo que pasó porque siento que lo mereces. Empezó hablando con un tono tan neutro que parecía otra persona. Te escucho, le dije sin tocar mi café. Empezó con una charla en la oficina. Nada físico. Solo dos personas hablando de lo mal que estaban en sus casas. Él me escuchaba, me hacía preguntas. Vos llegabas cansado, y yo también, y no hablábamos de nada más que de pagar cuentas y quién cocinaba. Y un día él me invitó a tomar algo. Y fui. Y después vino lo otro. ¿Lo sabes? ¿Ya lo viste? ¿Y si no lo hubiera visto? No lo sé. Me hice esa pregunta muchas veces. Creo que habría terminado igual, pero no tan rápido. ¿Lo seguís viendo? No. Terminó. Me dijo que no quería problemas, que esto se le fue de las manos. Me bloqueó. ¿Y vos qué querés? Nada. Solo que me escuches. Que sepas que lo lamento. Que me equivoqué. Que te fallé. Y que si mañana nos cruzamos por la calle, no tengas que bajar la mirada. Tomé el café. Pensé en lo que acababa de decirme. La miré y no vi a mi esposa, ni a la mujer que me traicionó. Vi a alguien que estaba igual de rota, pero por motivos distintos. Y en ese momento supe que ya no quería vengarme. Que no necesitaba que le fuera mal. Que no hacía falta hacerle pagar nada. Lo peor ya lo tenía encima, había perdido a la única persona que la quiso con todo. No te deseo mal, Clara. Pero tampoco te quiero cerca. Espero que encuentres algo que no tengas que esconderle a nadie. Se levantó. Asintió. Salió del lugar sin mirar atrás. Yo me quedé en la mesa un rato más, solo, pensando en que a veces ganar una pelea no significa estar bien. Pero por lo menos ahora, estaba libre. Durante los días siguientes me concentré en limpiar cada rincón de la casa como si al sacar el polvo pudiera también borrar lo que había pasado. Cambié las sábanas, moví los muebles, descolgué fotos en las que sonreíamos sin saber que todo tenía fecha de vencimiento. Me tomé el tiempo de armar una rutina nueva sin Clara, sin explicaciones pendientes, sin esa incomodidad permanente en el pecho. Volví al gimnasio que había abandonado hacía meses, llamé a viejos amigos con los que había perdido el contacto y empecé a quedarme los viernes después del trabajo tomando algo con los compañeros. Cosa que antes evitaba para no llegar tarde a casa. No es que estuviera bien de repente, pero al menos sentía que tenía un poco más de control sobre lo que me rodeaba. Una tarde, mientras hacía cola en la carnicería, me encontré con Javier, un viejo amigo que había conocido a Clara en los inicios. Me miró con cara de ya sé todo y aún así preguntó con ese tono entre amable y incómodo que siempre tiene la gente cuando no sabe si meterse o no. Che, me contaron lo que pasó. ¿Cómo lo llevas? No es una tragedia. Estoy durmiendo bien, comiendo mejor y nadie me miente en la cara. Para mí eso ya es una mejora, respondí sin bromas, sin dramatismo. Me alegra que lo puedas decir así. Pensé que te iba a destruir. Yo también lo pensé. Pero no, parece que uno no se muere por estas cosas. ¿Sabes si ella sigue con el tipo ese? No, y no me interesa saberlo. Ya tuvo su espacio en mi vida. Se lo terminó.
Pagamos al mismo tiempo y cada uno siguió su camino. Lo curioso fue que, al colgar las bolsas en la moto, pensé en que tenía razón. Algo se había roto, sí, pero también algo se había limpiado. La confianza rota no iba a volver, pero tampoco iba a vivir más con esa duda constante, esa incomodidad disfrazada de rutina. Clara me había obligado a ver que llevaba años sosteniendo algo que ya estaba muerto. A la semana siguiente me llegó la citación del abogado. Clara había presentado sus papeles y todo seguía el cauce habitual. No hubo discusiones por bienes ni reclamos absurdos. Fue casi mecánico. Firmé todo en menos de media hora. El abogado me preguntó si quería incluir una cláusula de confidencialidad. Le dije que no tenía nada que ocultar y que si ella quería seguir mintiendo, era problema suyo. Me preguntó si quería una audiencia o si prefería que todo se resolviera por vía administrativa. Le dije que cuanto más rápido, mejor. Al salir de la oficina, me fui directo al bar de la esquina. Pedí un café y me senté a leer los papeles por segunda vez, como si necesitara confirmar que realmente estaba todo terminado. En una de las páginas decía la fecha exacta de finalización del vínculo matrimonial. La leí varias veces. Era un número como cualquier otro, pero para mí se iba a quedar grabado. No porque fuera triste, sino porque marcaba el momento en el que dejé de cargar con algo que ya no me pertenecía. Esa noche, Clara volvió a escribirme. No me sorprendió. Era un mensaje corto, directo, sin drama. Firmé. Supongo que esto es lo último. Te deseo que encuentres a alguien que te quiera bien. Lo leí 3 veces. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no era necesario decir nada más. Ella ya no era mi persona. Lo entendí de golpe y me resultó más liberador de lo que esperaba. Cerré el móvil, lo puse boca abajo sobre la mesa, y me dediqué a cenar tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Pasaron varios días hasta que me animé a contarle todo a mi madre. No porque me diera vergüenza, sino porque sabía que ella se lo tomaría peor que yo. Fuimos a merendar a su casa y después del segundo café se lo solté. Clara me engañó. La descubrí. Ya firmamos el divorcio. Mi vieja no dijo nada al principio. Se quedó quieta, mirándome con una mezcla de dolor y sorpresa. ¿Y vos estás bien? Estoy mejor que cuando no lo sabía. Te juro que sí. ¿Querés que diga algo o preferís que no me meta? Solo escucha, vieja. Eso es suficiente. Le conté todo. Desde la voz en el baño hasta la última firma. No me interrumpió ni una vez. Al final, me abrazó y me dijo algo que todavía me suena en la cabeza. Nunca es tarde para volver a estar tranquilo, hijo. Me alegra que hayas hecho lo que había que hacer. Cuando me fui de su casa, caminé varias cuadras antes de volver a tomar la moto. Respiré hondo. No tenía ningún plan nuevo. No tenía pareja, ni proyecto en pareja, ni una historia que contar que tuviera un final feliz en términos clásicos. Pero tenía algo mejor, una vida sin mentiras, sin dudas, sin la sensación de estar atado a una persona que ya no me elegía. Y eso, para mí, ya era suficiente.